del evento aproximadamente en 90 minutos, 1 hora y media. Cerrará el acto el presidente del Instituto del IAE, general Mosconi, el ingeniero Jorge La Peña. Bueno, finalmente solamente nos corresponde concederle el uso de la palabra al doctor Napoli, a quien vamos a escuchar con el respeto y la atención que se merece. Doctor. Muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. Muchas gracias, tanto tiempo sin vernos. También, Jorge, muchas gracias por la invitación al instituto, de tantos amigos desde los años de la lucha dura de la energía. Bien, voy a tratar mi presentación va a ser más que nada una reflexión, porque quiero tratar de que esta charla sea una charla de actualidad, no que nos remontemos a conceptos ni a cuestiones que se desvíen de eso, sino tratar de plantear este debate sobre la agenda ambiental, que es una agenda muy cambiante. Es decir, el mundo es cambiante por minutos, por segundos va cambiando, ¿no es cierto? Lo que creíamos que pasaba de una cosa en enero, ahora después de la situación geopolítica que tenemos, está cambiando en otra dimensión. Entonces me parece que lo que quiero plantear es una reflexión, y quizás lo más interesante de todo esto sea el intercambio con ustedes después de un ratito de mi charla. En primer lugar, no está de más decir que la agenda ambiental ya se ha transformado en una agenda global. Es decir, hasta hace poco, hasta hace un tiempo nosotros que venimos trabajando el tema, era una agenda marginal, hasta hace muy poco tiempo. Era una agenda más local, más de contención de daños. Se hablaba del ambiente como la variable a tener en cuenta, bueno, al momento de tomar decisiones para evitar daños o posibles daños de carácter colateral que generaban las actividades productivas. Hoy en día, la cuestión climática, que ya más que de cambio climático hablamos de crisis climática, nos está poniendo en otra dimensión, en donde, digamos, tenemos como una gran tormenta de frente que está avanzando a paso raudo, que son las consecuencias del cambio climático, que la tenemos que tener en cuenta. Antes era una situación que era solo de expertos. Cuando yo empecé con esto hace un montón de años, escuchaba a la gente de clima que me decía que, bueno, que para poder generar una tendencia digamos, de horizonte en términos climáticos, teníamos que analizar, digamos, variables de 100 años, para atrás y para adelante. Y la cuestión climática era un tema como que, bueno, podía suceder o podía llegar a ser una cuestión marginal. Hoy claramente es un problema de agenda geopolítica internacional, sin lugar a dudas, que a veces aparece muy fuerte y otras veces se oculta, pero que está todo el tiempo presente, y que hay un límite ya puesto por la ciencia, que es ese límite que nos marca el Acuerdo de París, de no superar la meta de crecimiento de 1.5 grados. Ese tiene que ser el límite en el cual nos manejemos, más allá de que las negociaciones internacionales, por los distintos intereses que están en juego, puede ir corriendo esa meta, subiéndola a 2 grados, 2.2, 2.5, pero no sé si el planeta va a reaccionar en la misma forma. Es decir, la política puede decir muchas cosas, habrá que ver qué nos pasa en términos de consecuencia planetaria. Pero ese es nuestro horizonte en el cual nos deberíamos manejar en el día, digamos, por el momento. Los indicadores ya nos están mostrando las cuestiones que están pasando. Algunas nos impactan localmente, otras las miramos desde lo global, pero es claro que estamos en una crisis que impacta, por ejemplo, a los glaciares, a la zona importante. Los glaciares son grandes proveedores de agua, sobre todo en los Andes desérticos. Estamos notando una disminución progresiva, no solamente en los Andes, sino hacia todo nivel, y eso impacta sin lugar a dudas. En términos digamos, de estrés hídrico, Argentina está bajo estrés hídrico, lo impacta en distintos lugares, en el litoral y en la Patagonia. Ustedes más que nadie conocen lo que es el impacto del estrés hídrico sobre la producción de energía. Después, por supuesto, tenemos cuestiones que tienen que ver con la incipiente crecida del mar. Uno cuando anda en negociaciones internacionales y se encuentra con colegas de países insulares, estas cuestiones las están sufriendo muy fuertemente. El corrimiento, el levantamiento del mar, la desaparición digamos, de las costas, es algo evidente, sobre todo en la costa de México, en el Caribe. Estos son los temas que claramente hay que empezar a tener en cuenta. En nuestra región también es muy importante tener en cuenta que el avance de la deforestación y la pérdida de biodiversidad son dos indicadores que también nos están planteando desafíos en ese sentido. Y ni que hablar, por supuesto, de lo que hemos sufrido en el verano.
que no es un episodio aislado. Es decir, Corrientes no se prendió fuego aisladamente, sino que tiene que ver con un proceso que ya diría que lo tenemos que poner dentro de nuestras agendas, que va a ser el recurrente, digamos, impacto del fuego. En este momento está prendido fuego parte de Estados Unidos, esto se va a ir dando y es una lógica consecuencia de las sequías y el crecimiento de las olas de calor. Lo tenemos que tener en cuenta. Esta crisis climática, bueno, se pone a caballo también de otras. Tenemos la pospandemia, que sin lugar a dudas es una crisis que todavía arrastramos, con impactos de carácter económico, con la cuestión de la inflación creciente en distintos lugares del mundo, la cuestión económico-financiera, que a nosotros ni tengo que hablar, nos pega directo, y la cuestión geopolítica, que ha puesto, digamos, pata para arriba muchos indicadores de mercado y muchas situaciones, sobre todo en la cuestión energética, ¿no es cierto? Bueno, todo esto hay que mirarlo en un contexto en el cual, digamos, países como los nuestros, por supuesto, necesitan un horizonte de crecimiento económico, pero al mismo tiempo tienen que ponerlo en un marco de reducción de emisiones. O sea, el crecimiento económico no puede ser liberado absolutamente y a lo que el mercado plantee, sino que hay que pensar en que ese contexto hay que regularlo. Si bien es cierto que Argentina no es un gran jugador en términos de emisiones, tampoco podemos decir que somos desconocidos en ese sentido, porque Argentina tiene un nivel de emisiones globales bajo, pero un nivel de emisiones per cápita importante. Estamos por encima de los indicadores del G20, casi un puntito por arriba. Estamos en 8.4 toneladas por habitante contra 7.29 que tiene el G20. Es decir, ahí ya tenemos un indicador que por ahí lo podemos desconocer en este momento, pero que a futuro eso va a indicar algunas cuestiones interesantes. Y si miramos cuáles son los sectores, por supuesto, que generan mayor emisión, no solo de CO2, sino de los gases que van asociados también, entre ellos el metano. Tenemos, por supuesto, la energía, claramente, eso no hay ni que discutirlo, pero también tenemos el agro. El agro es un componente central en este sentido. Y el agro no por las emisiones de los animales, que siempre dicen, bueno, sí, bueno, los animales generan emisiones por metano, no. Es por cambio de uso del suelo. Y esa es una variante que hay que tenerla muy en cuenta, porque Argentina es de esos países que, digamos, el precio de sus commodities van acomodando decisiones de mercado que tienen que ver con hacer correr la frontera agropecuaria. Cuando vos corres la frontera agropecuaria, cambiás el uso del suelo, y ese uso del suelo te impacta en lo que significa absorción de emisiones. Argentina tiene un importante trabajo ahí que hacer en cómo va a regular la cuestión del agro, y sobre todo en una economía como la Argentina, de base fuertemente primaria, digamos, en donde el agro tiene mucho para jugar, y en donde el agro también va a sufrir consecuencias muy fuertes vinculadas al cambio climático, porque los procesos de estrés hídrico, sequías, las olas de calor, los corrimientos inclusive de los que son los sectores más productivos, o los desplazamientos, también van a tener que incidir en este sentido, ¿no? Más allá de la cuestión energética, que siempre, por supuesto, es número uno en lo que hace a las cuestiones de las emisiones. Bien, yo diría que el contexto internacional en este momento, bueno, claramente nos está jugando una pasada difícil, porque Argentina tiene crecimiento digamos, no solo, bueno, tiene buenos resultados por el lado de los commodities, pero por el otro lado, lo que tiene que importar en términos de energía también lo van a terminar impactando, y además hay una necesidad de crecimiento. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer cómo vamos a ir jugando las decisiones que tomemos en términos de cuestiones ambientales, porque lo que estamos viendo, lo que está, no voy a tomar las palabras de la CEPAL, mejor dicho, ¿no? La CEPAL ha dicho que la pospandemia ha generado en los países de la región, en términos de análisis ambiental, un debilitamiento de todas las instituciones ambientales, y eso se nota en indicadores. Por ejemplo, un estudio comparativo que hace la CEPAL el año pasado sobre los presupuestos de los distintos países da un decrecimiento bastante sustantivo en términos de cuestiones ambientales. Nosotros en nuestra organización venimos haciendo un seguimiento presupuestario, lo hacemos desde hace varios años, y tenemos una pequeña metodología que hemos introducido, más allá de leer los números o ponerlos en términos corrientes, o en términos, digamos, que no sean nominales, sino valores, no me acuerdo cómo se llaman, pero valores constantes, digamos. Lo que hacemos también es un estudio de cómo crece la agenda presupuestaria de las actividades que impactan el ambiente. Y ahí tenemos un valor constante de crecimiento fuerte, es decir, por cada peso que invertíamos allá en el 2016 para temas ambientales, teníamos contraparte de actividades que dañaban el ambiente de 20. Hoy esa relación está peso a 28.
Es decir, viene creciendo el otro lado, digamos, ¿no es cierto? Y esto en un contexto de crisis climática, no es que cada país decide cómo le va a colocar los fondos, sino que hay un proceso global. Es decir, no nos podemos desubicar ni desconocer del proceso global, y este es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero es cierto que también la crisis geopolítica la tenemos que tener a la vista, no solo por cómo nos impactan los precios, sino por qué es lo que le pasa a los países. Si uno mira la locomotora climática del mundo, la ha sido siempre Europa. Europa porque no tiene hidrocarburos, porque es un país que, no es productor de hidrocarburos, entonces es muy dependiente, pero ciertamente ha movido mucho la agenda climática, con sus más y sus menos. Pero en este momento muchos países europeos han pasado de las agendas de la transición energética a las agendas de la seguridad energética. Y eso es un retroceso muy importante en términos de discusión internacional de qué vamos a hacer con la energía. Es decir, los países están más interesados en asegurarse su provisión que en ver cómo se transicionan. Y este es un elemento que yo diría que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando observamos las negociaciones internacionales, siempre lo que pasa en las negociaciones internacionales es que hay grandísimos actores que las dominan, es decir, hay 3, 4, pónganle 5 que dominan las negociaciones internacionales, los demás van atrás, y esos 4 o 5 toman decisiones que muchas veces lo que hacen es agarrar la pelota y tirarla a la tribuna. Y esas decisiones de ir corriendo lo que son las tomas de decisiones de los países, no se da en un proceso que se gira en el vacío. Es decir, la crisis climática avanza. La crisis climática no es que se detiene porque nosotros tomamos una decisión de postergarla 10 años más. Y esto es un elemento que me parece que hay que tenerlo en cuenta, que es central a la hora de saber hacia dónde nos vamos a dirigir, porque en verdad ninguna de las decisiones que tomemos, muy probablemente lo que no decidamos hoy lo vamos a tener que decidir en otro contexto más aceleradamente y con muchísima más crisis. Entonces, por eso mismo nosotros hacemos siempre mención a la necesidad de que Argentina tiene que prepararse en términos de transición. O sea, la idea de la Argentina no es ver qué pasa dentro de 10 años, a ver cómo podemos postergar otros 10 más. Entonces sí, diría yo que analicemos un poquito qué le pasa a la Argentina. En términos climáticos, después voy a meterme un poquito más en la agenda ambiental, porque no es solamente climático como lo tenemos que observar. Argentina, como decíamos, somos emisiones totales relativamente bajas, por debajo del 1%, pero alto nivel per cápita. Argentina se comprometió el 2030 a un techo de emisiones de 350 millones de toneladas, de megatoneladas de CO2, y el cálculo que nosotros hacemos con un grupo, digamos, con un trabajo que hacemos con Climate Transparency a nivel internacional, es que Argentina está muy por arriba, con ese monto, con ese número que ha dado de emisiones de CO2, está bastante por arriba de cumplir el compromiso del 1.5 grados que se establece para 2030, y bastante más arriba que el que debería proyectar para 2050. Si mirásemos el cuadro, debería ser una caída en el 2030 de este tamaño para poder llegar a equilibrar, ¿no es cierto?, lo que es un proceso de descarbonización. Entonces, ahí hay que mirar ese proceso que significa ver cómo ajustamos esa NDC, los compromisos nacionales determinados que presenta cada país al Acuerdo de París, ver cómo los países van a reaccionar en ese sentido. Para Argentina todavía está descalzado en ese proceso. Bien, yo diría que Argentina no es un país que está ajeno a la cuestión climática, ya lo dijimos. Es decir, prestémosle atención a los impactos climáticos, porque siempre pensamos en cómo, que es un tema muy importante, cómo reducimos emisiones, pero también tenemos que pensar cómo nos vamos a adaptar al cambio climático. Y esa es una política que hoy está ausente. Si miramos lo que pasó, yo no quiero dejar la realidad atrás, pero lo de Corrientes es un dato muy significativo. Es un dato muy significativo porque Corrientes no es que explotó este verano, que no había nada antes. Hace 2 años atrás, en el 2020, se nos quemaron 1.3 millones de hectáreas en la Argentina, en el litoral, en Córdoba y en la Patagonia, en ese país. Y además la cuestión es así: arranca en el litoral, muy probablemente en los próximos meses empecemos con el humo de vuelta en la zona, después pasa al centro del país, y sobre el final en el verano va para la Patagonia, y posiblemente, esperemos que este año ya no vuelva a producirse en los humedales de Corrientes, pero ese es el camino del fuego en la Argentina. Y eso lo tenemos que empezar a mirar muy detenidamente, porque
cuando miramos lo que pasó en Corrientes, vemos un gobierno provincial que le reclamaba a toda la nación. Es cierto, la nación tiene el plan de manejo del fuego, que es una ley de presupuestos mínimo que maneja la nación y que la tiene que fondear la nación, pero las provincias tienen mucho para hacer al respecto. O sea, la provincia de Corrientes no tenía ni un departamento de bomberos organizado. Esta es la verdad. Entonces el reclamo del gobernador de Corrientes puede ser muy interesante políticamente, pero en definitiva hay que mirar para adentro. Porque además la provincia de Corrientes, y acá tenemos que empezar a ver estas cosas también, sus decisiones determinan lo que le pasa. O sea, la provincia tiene en el medio de la provincia lo que se llaman los esteros de Liberá, que es un espacio territorial muy grande, que es agua, es un humedal, es agua de base. Y en el norte de la provincia hay toda una industria forestal de plantaciones de pinos que están avanzando sobre el estero, que se prendieron fuego alevosamente. Entonces en el estero, en Corrientes se produjeron dos fuegos. El fuego bajo tierra, que es el fuego del estero, que va creciendo bajo tierra, pueden estar parados arriba del estero y el fuego les pasa por abajo y no se dan cuenta. Y el fuego de llama alta, que es el de los pinos. Entonces, cuando escuchábamos los reclamos de los bomberos de la zona del norte de Corrientes, pedían aviones hidrantes. ¿Por qué? ¿Para qué? Para apagar los pinos de altura. Pero los aviones hidrantes no tienen nada para hacer en el estero, porque en el estero lo que hay que hacer es sacarle el aire al fuego para poder apagarlo. Entonces son cosas muy distintas, muy disímiles que conviven y que son decisiones de la provincia. Plantar pinos en el norte es una decisión provincial. Entonces, digamos, cuando miremos estos chispazos, sí hay una gran responsabilidad, una irresponsabilidad del gobierno nacional, lo hemos hablado muchísimas veces, pero también hay corresponsabilidad de los gobiernos locales en todo esto, porque los recursos naturales, recordemos, son del dominio originario de las provincias y no son simplemente exportados a nivel nacional. Entonces, estos temas de adaptación son los que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pero Argentina tiene otros temas que van más allá de la crisis climática y que son propios. Y que no debemos dejar, no es solamente mirar la cuestión climática. Argentina tiene graves problemas de contaminación de agua, sobre todo la tiene en los centros urbanos, en donde el agua se desprecia notablemente. O sea, si miramos cómo se maneja el agua en Mendoza o en los Andes áridos, no es lo mismo que como la manejamos acá. Acá es el derroche, la contaminación, el Riachuelo, el Reconquista, el Luján. Esas son las realidades que tenemos en los centros urbanos del agua, ¿no? Pero también tenemos problemas de deforestación. Argentina tiene una tasa elevadísima de deforestación, tiene una ley de bosques que por suerte la tenemos, porque nos permite tener un marco, un contexto, un ordenamiento mínimo, pero la deforestación sigue creciendo. Tenemos una muy mala gestión de los residuos urbanos. Es un tema recurrente en cada municipio, ver la forma en que se desmanejan los residuos, y eso además le impacta enormemente en términos presupuestarios a los municipios, porque tienen un elevado nivel de gasto en cuanto a qué hacer con los residuos. Hay muchas cosas para no seguir acumulando grandes cantidades de residuos y seguir gastando presupuesto público. Hay trabajo conjunto que hacer con minimizar la cantidad de residuos que van al relleno sanitario, trabajo para separar residuos en los domicilios, para que tengan distintos tratamientos, para que tengamos economía integrada con economía circular, reciclado social, tanto para hacer hay ahí, muchísima, y se hace muy poquito, casi nada. Y después, por supuesto, el impacto ambiental que se genera en sectores en situación de vulnerabilidad, porque el principal problema ambiental lo tienen los sectores que no tienen ni acceso a cloaca, ni acceso a agua, ni acceso a salud. Ahí están los problemas ambientales importantísimos, diría yo. Todo esto, además, en un espacio, en un contexto de debilidad institucional. Es decir, es fácil ver que hay una debilidad institucional. Si miramos un solo indicador, a quién le revolean el Ministerio de Ambiente cada vez que aparece un nuevo gobierno, tenemos un indicador. Se le revolea o al financiador de la campaña o al amigo de la vicepresidenta. Eso significa cosas, ¿no? Es decir, más allá de que yo siempre he dicho, no me voy a quedar en la persona, pero son indicadores. Me están dando una señal en ese sentido. Después, ¿eso en qué repercute? En que hay ausencia de planificación, los temas ambientales son de largo plazo, no son de mínimo plazo. Cualquier maduración de un resultado ambiental te lleva no menos de 5 años en cualquier cosa que vas a implementar, cualquiera. Pongan un ejemplo y lo evaluamos de esa manera. Y después hay una debilidad de control que se multiplica en términos de provincias, porque el control ambiental hay que hacerlo en las provincias. Cuando uno mira cómo están conformados los mecanismos de control locales en las provincias, son de una debilidad terrible en términos presupuestarios, en términos de la gente hace cosas por sí misma, ni siquiera en términos institucionales, va más allá de los marcos institucionales porque tienen un compromiso para hacerlo. ¿Y eso qué significa? En que todavía hay un gran divorcio
digamos, hay no es un divorcio, sino es una forma de no entender la problemática. Yo creo que nuestros dirigentes, en términos generales, todavía piensan que Argentina puede tener posibilidad de hacer un proceso de sustitución de importaciones, volver a la Argentina industrial. Es decir, estamos pensando en otra dimensión. Yo veo que la dirigencia argentina todavía tiene esas cosas, y algunos se dan el lujo de ser negacionistas. Por ejemplo, es el caso de uno de los candidatos que plantea que, al igual que Trump, todo esto es un invento hecho por alguien como para frenar el desarrollo. Entonces, estas cosas son problemáticas, porque después vienen las implementaciones. Y a eso le sumamos, sí, ahora sí, una especie de pequeño, bastante, como una brecha de divorcio que estoy viendo entre las decisiones que toman digamos, los gobiernos y las demandas sociales. Y esto se ve en las protestas sociales de la calle. Es decir, ¿por qué los temas ambientales terminan con conflictos sociales? Porque son la protesta de un grupo partidario que no tiene otra vinculación más que protestar en la calle, o porque son, en definitiva, un reflejo de lo que pasa en determinados lugares que nosotros denominamos los territorios. Porque las decisiones que se toman en un determinado lugar tienen impactos territoriales, no es que se niegan los impactos territoriales. Las manifestaciones que hay en Mar del Plata no son de un grupo de pibes que se les dio por salir a la calle, es porque hay un proceso. Lo que pasa en Chubut es exactamente igual. En Chubut, recuerdan, eso es un ejemplo central de cómo se mal gestionan las cosas en este país. La Patagonia Argentina siempre tuvo minería. O sea, mi papá fue médico en un lugar llamado Maquinchao, que al lado teníamos un lugar llamado Los Menucos, que había canteras, y históricamente fue un lugar minero. Sin embargo, después de Chubut, después del Chubutazo, digamos, estoy hablando del 2002, cuando fue la mina de oro de Esquel de Chubut, aparecieron los grupos de autoconvocados en contra de la minería en Los Menucos. Esto es, cuando uno maneja mal las cosas, después las consecuencias son muy graves. Entonces digo, los temas sociales hay que canalizarlos, gestionarlos, tratar de establecerlos como lo plantea la ley. Argentina tiene una ley, la Ley General del Ambiente, que dice que hay que hacer con la participación. Bueno, nada de eso se realiza. El último ejemplo más importante es lo que pasó con todo lo que fue el proceso offshore. Yo me tomé el trabajo, además de participar en el proceso, de estudiar todo el expediente administrativo. Y les puedo decir que la gravedad que hay en ese expediente administrativo es manifiesta. Pasamos de una audiencia pública en la cual participaron casi 1000 personas, que prácticamente se plantearon en oposición, no importa eso, cerrada por un secretario, el secretario de Cambio Climático, que avaló lo dicho en la agenda y dijo que es muy difícil que estos procesos se lleven adelante. Los pasos siguientes fueron estos: renuncia del secretario, y después aprobación del proyecto, todo sin un solo elemento más de trámite dentro del procedimiento administrativo. ¿Eso en qué desemboca? En un conflicto. No puede desembocar en ningún otro lado que en un conflicto, cuando uno cree que digamos, puede gestionar las cosas como le parece que tienen que gestionarlo. Y si faltara la frutilla del postre, la autorización para operar se la dieron el 31 de diciembre. Entonces, digamos, todas esas cosas son crónicas de conflictos anunciados. Pero bueno, dicho esto, es algo que hay que tener en cuenta, la creciente demanda social que hay sobre los temas ambientales, que además están encarnados por sectores jóvenes que tienen capacidad de movilización. Después, por supuesto, lo que estamos viendo acá, en la salida en términos, digamos, de la pandemia, es una fuerte apuesta otra vez a los procesos más profundos de extracción, digamos. Más petróleo, más gas, corremos la frontera agropecuaria, la frontera petrolífera hacia el mar. Y todos esos temas, además apalancados muchos de ellos en subsidios que brinda el Estado, que son importantes. Nosotros hemos medido los subsidios al gas en términos de emisiones, y nos está dando más o menos el 3.6% de las emisiones del sector, que son apalancadas por subsidios que da el Estado. Entonces ahí tenemos que tener algún tema de mirar esas cuestiones, ¿no? De ver cómo vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, digo, como para ir poniéndole un poco de prueba a este tema, Argentina tiene que avanzar en un proceso de descarbonización, porque se tiene que alinear en la instancia internacional. Ese proceso de descarbonización tiene que dar lugar a un debate sobre la transición energética, por lo menos, aunque necesitamos otras transiciones también, la agropecuaria sin lugar a dudas. Y esas transiciones, eso tiene que iniciarse por los planes. Yo a ustedes, a Jorge particularmente, que lo sigo mucho, lo he escuchado hablar de la necesidad de planes, ¿no? Esta idea de hacia dónde vamos en el sector energético. Nosotros siempre lo reclamamos. ¿Por qué? Porque cuando se pone en debate un nuevo proyecto energético, se pone de a uno.
Viene la central nuclear por un lado, viene la represa hidroeléctrica por el otro, viene el proyecto de offshore por el otro. ¿Y dónde está el plan energético? ¿Hacia dónde nos vamos encaminando? Y ese plan energético hoy ya no es el plan de hiperexpansión energética, sino que tiene que ser el plan de la transición energética, para ver cómo hacemos converger, digamos, nuestras emisiones con las alineadas en el término internacional, cómo hacemos converger la salida digamos, del proceso de combustibles fósiles hacia renovables, dónde está el debate, o por lo menos las propuestas de eficiencia para el sector energético, lo mismo la eficiencia para otros espacios, para otros recursos, como es el uso del agua, como es el uso del suelo, como es la gestión de residuos, la eficiencia en el hábitat urbano. Hoy estamos produciendo viviendas sociales que no tienen ningún criterio de eficiencia, ninguno, absolutamente ninguno, ni en términos de aislamiento, ni en términos de gestión de los líquidos cloacales. Yo veo barrios en la cuenca Matanza-Riachuelo que donde ponen la planta de tratamiento en el medio del barrio, la planta de tratamiento funciona un mes y después se para y queda una cloaca, un lago de cloaca en el medio del barrio. Esa es la eficiencia con la que estamos construyendo nuestros planes actualmente. Entonces, esos son los temas que me parece que hay que empezar a mirar también cuando hagamos cada una de las cuestiones. Pero creo que tenemos oportunidades, y eso también hay que rescatarlo. Tenemos oportunidades para crecer en renovables, tenemos oportunidades para ampliar el parque, por lo menos de industrialización nacional en términos de renovables. Tenemos mucho espacio para caminar en el uso del transporte público, para bajar las emisiones, habida cuenta que el transporte es uno de los sectores que más emite. Tenemos también para trabajar en el cambio del uso del suelo, en generar contención en ese sentido, porque Argentina está grave por el lado del cambio del uso del suelo, así que hay muchos elementos para trabajar, teniendo en cuenta además que las decisiones de Glasgow también hay que mirarlas, aunque no han sido muy potentes. Glasgow tuvo una decisión sobre el tema de deforestación, que es repetir de alguna forma lo que ya dijo en Nueva York hace unos años atrás, pero aparece un reglamento de la Comunidad Europea sobre importaciones de productos, importaciones de madera, de soja y de carne, en donde van a calificar, digamos, si esos productos vienen son productos de la deforestación, no van a ser permitidos su ingreso, a través de lo que se llaman las declaraciones de debida diligencia, y le empezar a calificar a países como en situación de riesgo. Entonces, sí, cuando escucho a los funcionarios argentinos reclamar sobre la deuda mundial de cambio climático, que después si quieren le dedicamos un capítulo a eso también, nos plantean, y ahora nos vienen a correr con las barreras pararancelarias. Sí, las barreras pararancelarias van a comenzar, son un resultado lógico del Acuerdo de París. Es decir, quien no haya leído en términos económicos el Acuerdo de París, no entiende el proceso, y lo hace precisamente la Unión Europea. Está empezando a pararancelar y te está empezando a penalizar porque deforestás. Eso es el primero. Después van a venir las penalizaciones de otro tipo, en términos energéticos, etcétera, con productos que se produzcan con energía, etcétera. Bueno, digo, este es un contexto, pero como les decía, Argentina tiene otros temas y tiene que tener otras agendas también. Por eso hay que fortalecer la agenda institucional. Para mí, el fortalecimiento de la agenda institucional también pasa por el Congreso. ¿Por qué lo decimos? Porque si bien es cierto que Argentina es un país, como ya lo dijo nuestro filósofo y amigo para muchos de nosotros, Carlos Nino, Argentina es un país al margen de la ley, lo dijo hace muchísimos años, y lo que es el costo de vivir al margen de la ley, lo cierto es que lo que no está en las leyes en los temas ambientales no es política pública, y se lo menciono. No fue política pública la protección de bosques hasta que tuvimos la ley de bosques. No fue política pública la cuestión de glaciares hasta que tuvo la ley de glaciares, y bastante le cuesta. Y así sucesivamente, en términos de residuos, etc. Por eso es necesario las leyes del Congreso. Y las leyes que están pendientes, como mínimo son 2 o 3, como mínimo podría dar una lista de 10, pero voy a volver a insistir en la cuestión de los humedales. Es trascendente la cuestión de los humedales, porque si hablamos de cambio de uso del suelo, ahí tenemos para aportar. Porque si a los humedales, que son estos espacios de base acuosa que están en todo el país, en varios lugares, están en Jujuy, están en el litoral, están en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en muchos lugares, permitimos que los rellenemos, porque son pantanos, entre comillas, para que eso siga creciendo en términos inmobiliarios, le metamos ganado, porque es un espacio barato para mantener, ahí vamos a penalizar por el cambio de uso del suelo. Entonces necesitamos la ley de humedales, hace casi 10 años que está en el Congreso y no puede salir. Necesitamos cumplir con instrumentos de gestión. Argentina es el único país de la región que no tiene ley federal de evaluación de impacto ambiental. Tiene N cantidad de leyes provinciales, todas contradictorias, y todas contradictorias con la Ley General del Ambiente.
Entonces nos damos el lujo de no tener evaluación de impacto ambiental. ¿Y saben quién es el principal opositor a la ley de impacto ambiental? El Estado Nacional, porque como fondea proyectos de las provincias, no quiere que le digan cómo lo tiene que fondear. Y junto con esto necesitamos ordenamiento ambiental del territorio o ordenamiento territorial para saber cómo clasificamos las actividades en el territorio, y al mínimo, por lo mínimo, una ley de evaluación ambiental estratégica. Esto nos va a permitir, por ejemplo, lo que decíamos antes, empezar a discutir en los sectores. Es decir, cuando discutimos energía, discutimos estratégicamente. No discutimos una central nuclear o discutimos una implantación de un yacimiento petrolero. Discutamos el sector abierto, después veamos el cada uno. También necesitamos incorporar los delitos ambientales en el Código Penal, porque si prender fuego 800.000 hectáreas no lleva ninguna pena, no entiendo qué vamos a penalizar. Y hasta que no esté tipificado como delito, simplemente el que genere un incendio en un lugar, en la medida en que no genere un daño a la propiedad o no le genere un daño a las personas, no va a tener ninguna pena, simplemente podría llegar a tener una multa. Lo mismo pasa con la sobrepesca, etc. Y por supuesto, en este momento, en este contexto, para hablar de cuestiones climáticas, hablaría de algún instrumento de emergencias climáticas que nos permita operar en la emergencia, y por lo menos alguna norma que nos establezca alineamientos para ir estableciendo los procesos de transición. Cómo se van a dar los procesos transicionales. Eso es un poco el horizonte que tenemos. Argentina también tiene un horizonte en el corto plazo, que es cumplir con las estrategias a largo plazo, las LTS, las Long Term Strategies, que las va a tener que presentar a nivel internacional, y eso es un espacio muy importante para definir políticas. Además quisiera ver de qué manera opera la deuda externa en ese sentido, con los compromisos que Argentina tiene que producir dólares para pagar su deuda, y los dólares de dónde vienen, de las actividades extractivas. Entonces, ese proceso me parece interesante. Repetir qué vamos a hacer con los subsidios. Hay que ver si esto es viable en esta estrategia en la cual vamos a quitarle los subsidios a la demanda y vamos a seguir manteniendo los subsidios a la oferta. Y finalmente, creo que con esto quiero cerrar, no descuidar que los procesos ambientales son eminentemente participativos. Y hay que darle un contexto a esa participación. La participación no puede ser como dice Roberto Vergarela, una vocinglería, es decir, donde cualquiera dice cualquier cosa y no hay un proceso ordenado. La gente tiene para aportar, y el Estado tiene para mejorar sus decisiones. Y los procesos de participación no son procesos de contradicción con las políticas públicas. Pueden tener esos episodios, pero deberían ser procesos mucho más virtuosos. Y yo le prestaría atención. ¿Por qué? Porque los procesos de Chubut, lo que pasó en Mendoza y lo que está pasando en otros lugares del país, nos hablan de que ya no alcanza a contener los números de legisladores para que levanten la mano y te aprueben y te den legalidad al proceso. Hay que tener legitimidad también, y eso se construye en otros espacios. Bueno, el desafío que tenemos por delante, con esto cierro y estamos abiertos para un intercambio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, por esta exposición. Vamos a abrir entonces una instancia de preguntas, y bueno, luego iremos sacando quizá algunas conclusiones. Le vamos a dar la palabra a Ignacio Carciofi y te pedimos que te desmutees. Sí, claro, Jorge, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me encantó la precisión en el panorama, ¿no? O sea, en cómo pintaste el panorama y cómo fuiste recorriendo de lo mundial a lo nacional, y su interacción con lo local. Así que la verdad es que felicitarte por la presentación en estos 35, 40 minutos. La verdad es que me encantaría poder copiarla en varias de mis charlas y de las explicaciones a los alumnos en las clases. Así que la verdad que te agradezco. Una reflexión y tuve que hacer una selección de preguntas, digamos, porque la verdad que tengo muchas para hacerte, pero en principio vos planteaste, bueno, muy bien el tema de la estrategia del mediano largo plazo, que a veces siempre en Argentina es complicado, porque el largo plazo puede llegar a ser 2 años, ¿sí? Y en realidad estamos hablando de otros horizontes temporales. Planteaste muy bien el tema de los planes, y al final de la charla hablaste algo sobre lo de la agenda.
Y a mí me gustaría ahí hacerte 2 o 3 preguntas, que, para no quedar en una reflexión, que después si querés la podemos hacer, pero que tiene que ver con, primero, un comentario breve sobre la Agenda 2030 y todo lo que ha sido el proceso de los ODS y su interacción con Argentina, y esto poniéndolo en perspectiva de, digo, el compromiso Macri, su discontinuidad en este gobierno, y por tanto, después no sé si estuviste al tanto de lo que salió el año pasado del Consejo Económico y Social, lo que habían sido las misiones. Bueno, entonces ponerlo en contexto, la cuestión ambiental productiva, ¿sí? Porque también aparece el tema energético, claramente. Entonces, ahí parecería que había una agenda de mediano a largo plazo, y bueno, está esta cuestión, como bien vos marcaste, o como bien reseñaste, la cuestión institucional, y en estos cortoplacismos vinculados a la política, que son, la verdad, algo que perjudica a Argentina y obviamente a todo país que tenga una situación similar. Y más precisamente quería hacerte otra pregunta vinculada a esto de la agenda y los planes. Hace poco el ministro Culfas, justamente con Belis, y en el contexto en el que también estuvo presente Martín Guzmán, hicieron la presentación de Argentina Productiva 2030. Y si vos te fijaste, bueno, es un refritado de lo del Consejo Económico y Social, con una adaptación de los ODS, con una visión, pongámosle, desarrollista y productivista, ¿tá? Y me gustaría que hagas un comentario al respecto, dado que aparece en varias de las misiones los temas productivos, pero fuertemente vinculados a la cuestión extractiva, lo forestal, lo minero, ¿sí? Eso enmarcado en un contexto, si vos te fijaste, la misión 10 es el tema de darle valor agregado a las exportaciones, obviamente con este intento de poder conseguir dólares. Pero, como bien vos lo planteaste, y con esto ya cierro, para lo que me importa es la respuesta, no mi comentario, el tema de cada vez más trabas al ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer un desarrollo productivo sostenible, ambientalmente amigable, en un contexto donde, bueno, se está produciendo este tipo de actividades? Y mi pregunta ahí, y esto es la última, con respecto a lo de Argentina Productiva 2030, es si te parece que está en línea con lo que viene haciendo producción y ambiente, 1, y 2, es si alcanza, y si no te parece que faltaría algo más para complementarla, diciendo básicamente salimos de una política concreta a una política del plan, pero el plan también es demasiado parcial. Muchísimas gracias, Jorge. Ok, le damos la palabra a Andrés, entonces. Bueno, gracias Ignacio, porque la reflexión es muy interesante, muy amplia y abre muchos espacios ya de las cosas que está haciendo el gobierno. Yo creo que sí, que no hay una estrategia de mediano y largo en el gobierno, hay una estrategia de Culfas por ahí, de sus amigos, un grupo que no conozco muy bien, que además tienen mucha presencia en Twitter, y en muchos grupos, de plantear que el plan sale de ahí, y este es el plan. Y acá yo voy a poner una primera contradicción con lo que planteo yo, que yo ya los planes tecnoburocráticos me parece que quizás quedaron atrás. No sé si en la época ya del gobierno de Alfonsín tenían algún vínculo, pero ya en esa época ya empezaban a quedarse atrás. En la medida que uno no pueda hacer que esos planes se encarnen, mirar qué está pasando en cada uno de los territorios donde van a trabajar, donde van a funcionar, vamos a encontrarnos con enormes cantidades de problemas. Porque los problemas que tenemos hoy es que generamos estos planes, los bajamos al territorio y creemos que el territorio es un espacio de un laboratorio para la aplicación de lo que yo ya establecí en un lugar muy alejado. Creo que los planes y los territorios y los límites es algo que tenemos que tener en cuenta. Creo que está bueno incorporar esta idea de que tenemos un piso social, un piso económico y social que no podemos perforar, pero también tenemos un techo climático que tampoco podemos pasar por arriba. Es decir, nos tenemos que mover en esa línea, y en ese espacio yo diría que hay que tener en cuenta el territorio.
Es decir, hay que tomarse el tiempo y todo el trabajo que significa dialogar y generar confianza en los territorios para que estas cosas puedan suceder. Si no, van a venir bajadas y van a volver rebotadas. Eso es lo que le va a pasar a estos procesos que vienen de arriba. Bueno, sí, claramente esta incipiente idea de establecer agendas de mediano plazo se desarmó y se vino a reemplazar por este Consejo Económico Social que nosotros en algún momento dijimos, bueno, a ver si le podemos meter por lo menos la pata Consejo Económico Social y Ambiental, y estuvimos ahí trabajando, sobre todo Vida Silvestre, estuvo trabajando en eso, pero yo creo que en la medida en que estos procesos no tengan un espacio institucional, van a ser como, digamos, van a saltar de un lugar al otro y van a ser ideas que no terminan de corporizarse. Por eso les mencioné dentro de una de las propuestas la idea de generar una normativa que nos establezca cómo vamos a discutir las transiciones. Las transiciones son estrategias de mediano plazo, sin lugar a dudas. Pueden ser 2030, 2050, lo que sea, o descarbonización, pero hay que institucionalizarla en algún lado para que sepamos de qué manera vamos a trabajar. La Agenda 2030 es totalmente desarrollista, es de barniz otra vez, es decir, y ambiente, y tengan en cuenta tal cosa. No tienen este proceso, porque inclusive cuando uno lee, no voy a hacer mención de personas, pero bueno, hay 2 o 3 personas que están estableciendo esta tendencia, que son del equipo de Culfas. Lo dice, lo que te plantean en el fondo es este planteo, y lo digo a ustedes que vienen del sector del petróleo y son del sector de la energía. Escúchame, saquémoslo ahora porque después va a quedar abajo tierra y hagámoslo ya. Y eso no es tan sencillo de hacer. Es decir, no es que vamos a transaccionar en saquemos el petróleo y el gas, quemémoslo ahora porque después no lo vamos a poder quemar, porque este proceso, es como decía, tenemos un frente de tormenta que se nos viene, no es en el vacío, el frente de tormenta es el tema climático, y como todo el mundo dice, no, la transición de China del carbón duró 100 años. No tenemos 100 años. Lamentablemente no lo tenemos. Luego vamos a tener 20, 25. Después yo creo que los grifos se van a cerrar muy fuertemente. Y ahí es donde viene el tema de que si no tenemos planes, el mercado nos cierra los grifos. Y ahí aguantátela. Y a eso yo sí le tengo algo de aversión y algo de riesgo, porque no me imagino cómo la Argentina podría ser con decisiones tomadas en otros lugares que indican que tenemos que ir en la dirección contraria que estamos yendo. Eso es un tema que yo creo que tienen mucho más para decir ustedes que conocen los sectores que lo que puedo decir yo. Esa es la parte que a mí me da riesgo, ¿no? Bueno, terminaste con la, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna mano. Bueno. Yo tengo, ¿puedo? Sí, hagan las preguntas. Yo me callé la boca, pero si me dejás puedo hacer alguna otra, o si no, si alguien tiene alguna... No, con todo gusto. Dale, Ignacio, dale, Ignacio. Dale. Hay una repregunta en realidad, Andrés, discúlpame. ¿Vos podríamos decir, o sería demasiado fuerte, decir que teníamos una determinada horizonte con lo de la Agenda 2030, y de repente la sustitución de la Agenda 2030 por lo que ha venido a ser Argentina Produce o Argentina Productiva 2030, es como un downgrading en lo que hace a la cuestión productiva, ambiental, y con una visión más holística? O sea, una visión más integral en ese sentido. ¿Podríamos afirmar o es demasiado violento o demasiado... Yo diría lo siguiente, yo diría que Argentina puede haberlo abandonado internamente como discurso, pero no lo hace en términos de compromisos internacionales, porque la Agenda 2030 es una agenda internacional del país. De hecho, yo vengo de una reunión la semana pasada en el Acuerdo de Escazú en Chile, la Conferencia de las Partes, y la secretaria Nicolini mencionó varias veces la Agenda 2030. Salvo que tenga... ¿Pero vos notás que eso se replica dentro de los ministerios? No, por el Ministerio de Desarrollo por eso Productivo, por ejemplo, lo que es el Consejo Económico y Social. Okay, no lo veo, coincido con vos, por eso te digo que no entiendo cómo el país relaciona una cosa con la otra, porque hacia afuera hay un compromiso internacional de la Argentina. La Argentina no se desprendió, no es que armó con Bolivia o no sé qué más otra agenda internacional, no. Tiene una agenda de compromiso internacional, de hecho, recibe la asistencia técnica de la CEPAL para implementar la Agenda 2030. Así que son de estas cosas que
que surgen cada tanto. Por eso mismo yo trato de no prestarle tanta atención muchas veces a cosas que hacen los gobiernos y más situar el espacio de la realidad, porque la realidad es internacional, la realidad es social y la realidad es gubernamental, pero por eso mismo no creo que el gobierno sea el que maneje toda esa agenda. Hoy en día está transitando ese camino. Para mí es un camino que no va a dar resultados, es un camino que te lleva solamente a tratar de buscar dólares y a lo que sea. Y ese camino va a tener costo a mediano plazo, lamentablemente. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Perdón, Sí. voy a prender mi camarita. Soy Guillermo Castañino, ingeniero civil. En realidad no soy experto en temas ambientales y me invitaron a esta reunión que me pareció sumamente interesante. Felicito a Andrés por la claridad y muy buena oratoria con que nos explicó. Mi intervención es por lo siguiente. Yo estoy cursando una maestría, a pesar de que no soy tan jovencito, en urbanismo, y me inquieta un poco saber cuál es la inquietud que tenemos desde esta óptica que ustedes muestran aquí, en transmitir en ámbitos universitarios todas estas cuestiones tan interesantes e importantes para el país y para la sociedad. Lo digo porque en las materias que yo curso relativas a ambiente, que son, por ejemplo, ecología política, se habla más de política que de ecología política. O sea, los temas de políticas, en el buen sentido, políticas que debemos pensar, implementar y enseñar en la universidad para que futuras generaciones profesionales tengan claro todos estos conceptos que muy bien explicó Andrés, son distorsionados o son tapados por unas cuestiones políticas de política partidaria y de ideologías, que a lo mejor hay gente que no tiene acceso al agua porque alguien decidió ideológicamente que esta gente no tenga determinada... por eso, mi pregunta es si no deberíamos, o qué se está haciendo para en ambientes universitarios, sobre todo en posgrados, transmitir estos importantes conceptos. Gracias por este espacio. Gracias, ingeniero. Por supuesto que es muy importante la cuestión de la educación, la capacitación o la reflexión en conjunta que se da en esos espacios. Es verdad que no hay muchos espacios que aborden este tipo de temáticas, hay muchos que son más que nada técnicos, ¿no? Pero debo decir sí que el ambiente está muy politizado. En eso tengo que, no diría hacer un mea culpa, porque estoy en una organización que precisamente lo que trata es de que eso no suceda, pero de que finalmente hay política ambiental, pero no sea una discusión política, en definitiva, sea una discusión de políticas ambientales. Sí, hay mucho para hacer en el ámbito urbano. Creo que el ámbito urbano es clave en esto, habida cuenta que la población se concentra en más del 80% en ciudades, y siempre muchas veces estamos mirando los territorios que no hay, en donde no están habitados, pero hay mucho para hacer en ciudades. Imaginémonos todo lo que tiene para hacer la ciudad en términos de mejorar la eficiencia en cuanto al hábitat. Y como les mencioné anteriormente, el hábitat de los sectores más populares, digamos, más vulnerables, es clave en ese sentido porque se hacen muchas nuevas relocalizaciones que no tienen ningún parámetro. Así que creo que la universidad me parece que es la primera, y hay mucho para hacer desde el punto de vista vinculado a políticas públicas. Si no es para, el ambiente no es para discutirlo políticamente. Podemos hablar de un abordaje político como el que hicimos hoy, pero de cada uno de los temas a la que nos lleve el ambiente, vamos a tener cosas para hacer. Podemos abrirlo en energía. ¿Cuántas cosas tenemos para hacer en energía? 1.000.000 de cosas. Y ese es el proceso que, bueno, muchas veces no se da y que ojalá podamos ir transitando. Estoy de acuerdo. Bueno, Andrés, muchas gracias por esta conferencia. Creo que has planteado los temas con gran idoneidad, gran conocimiento, y tenés gran experiencia y una gran práctica en esto. Conocés bien el sector energético porque hemos trabajado juntos. Hemos tenido tareas de apoyo legislativo, etcétera. Y estás haciendo una gran tarea en la FAB,
concientizando y poniendo, digamos, sobre el tapete los temas más importantes. A mí me impactó mucho un artículo que vi tuyo hace poquito, donde planteabas la necesidad de tener una agenda ambiental. Tener una agenda ambiental implica focalizarse en los principales temas ambientales y resolverlos con racionalidad y con leyes. Y esto me parece que es fundamental porque divide aguas. No es ir a cualquier manifestación, sino concentrarse en los temas políticamente relevantes para generar una política ambiental y salir de la politización sectorial, que puede ser la politización del ambiente, la politización de la política y de tantas cosas y de tantos males que la Argentina tiene en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esto, hay que tener una agenda ambiental. Bueno, ¿por qué hay que tener una agenda ambiental? Porque, bueno, el mundo ha definido que el calentamiento, digamos, hay un consenso relevante planetario, científico, que no incluye al 100% de los científicos, pero incluye al 99 y pico por ciento, y esto siempre pasa en la ciencia, siempre hay alguno que dice que tiene una teoría contraria, ¿no es cierto? Pero el consenso científico ha marcado que el calentamiento global es un problema, digamos, que nos va a afectar a todos negativamente, más de lo que nos pueda favorecer a alguno en particular, ¿no es cierto? Entonces este es un problema planetario. El otro tema es, bueno, ¿dónde están los límites? Bueno, los límites están entonces en reconocer que el calentamiento global tiene una base antropogénica, es decir, no es el calentamiento de la mecánica celeste o provocado por la mecánica celeste, por hechos que no controlamos, sino por hechos que sí controlamos, que es la actividad humana. Y en este concepto estamos diciendo, y bien lo dijo Andrés, que el límite es 1,5 grados por sobre las temperaturas previas a la era industrial, que es lo que el hombre ha elevado o está elevando la temperatura del planeta, por lo que se hubiera elevado en términos, digamos, no antropogénicos. Entonces, bueno, digamos, el mundo entró en una etapa interesante que nos dio un gran optimismo. Yo diría, ya algunos años antes, pero digamos, la asunción del presidente Biden, que lo primero que hizo fue tirar para atrás las políticas negacionistas del presidente Trump, bueno, abrió una instancia de esperanza en el mundo, sobre todo con la cumbre climática virtual que se hizo en abril de 2021, en el cual, bueno, parecía que se alineaban los planetas, porque teníamos un presidente Biden que decía, recién electo prácticamente, es muy importante no abandonar la lucha contra el cambio climático. Un presidente Xi Jinping que acompañaba esto, y un resto de la comunidad, sobre todo de la comunidad europea, que siempre estuvo en la favorabilidad de la lucha contra el cambio climático. Y esto permitía juntar, digamos, en una mesa a tres grandes actores, o sea, las dos más grandes economías del planeta, que es la de Estados Unidos y la de China, que son los responsables del 37-38% de las emisiones mundiales de anhídrido carbónico y de gases de efecto invernadero. Y además a eso tenía acoplada la Unión Europea, que tiene una tradición de lucha y de actividad concreta, ¿no? Entonces estábamos con un 50% de las contaminaciones de alguna forma controladas. Y a esto obviamente se irían sumando otros países
que conformaran una mayoría de emisiones que pudieran alcanzar esos acuerdos globales para decir, bueno, vamos en una transición energética hacia ese control deseado de la temperatura, 1,5 grados por sobre la temperatura previa, las temperaturas previas. Bueno, evidentemente que hay escenarios que dicen, mira, si te retrasás 10 años, puede pasar a 2 grados. Y si te retrasás 20 años, puede pasar a 3 grados. Y otro, hay unos catastróficos, dice, bueno, puede ser más que eso. Y evidentemente, entonces, bueno, el asunto era tratar de embocarle a ese futuro posible y decir, bueno, hagamos todos lo que tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo. Y ese objetivo en el año 2021 también había estado más o menos claro, porque la Agencia Internacional de la Energía publicó un trabajo extraordinario en mayo del año pasado, que es 0 emisiones netas en el año 2050. Este trabajo, digamos, de alguna forma ponía números, no necesariamente era un plan, pero ponía números, ponía exigencias, para obtener ese incremento de 1,5 era necesario hacer una serie de acciones muy importantes. Y básicamente esas acciones se inscribían en lo que se llama una transición energética que tiene que ser mundial. Y por supuesto, no todos los países son iguales, no es lo mismo un contaminador como los Estados Unidos comprometidos en esa agenda que un país de la lista de 200 países que sea un país pequeño y que no tiene prácticamente impacto. Pero evidentemente ese liderazgo de los países contaminadores en función de ese objetivo era sustantivo, ¿no es cierto? Para tener una idea, Estados Unidos y China son el 40% de las emisiones prácticamente. Argentina es el 1% de las emisiones. Y ese 1 no es pequeño, es relevante. Está en el grupo de 25 grandes contaminadores del mundo. Es decir, empezando por el que contamina el 20, el compañero que contamina el 18, etcétera, etcétera, hasta el que contamina el 1. Entonces, ese 25% la engloban a la Argentina en ese grupo de países que tienen que salvar el planeta de la catástrofe climática, ¿no? Cuando uno dice 1%, bueno, parece poco, pero nosotros contaminamos más que España, que es el 0,7, y está en ese grupo de 25 países. Entonces, me parece que Argentina no puede, digamos, jugar al desentendido en este tema. Bueno, evidentemente entonces hay que tener una agenda climática. Y en esto coincidimos totalmente con lo expresado con Andrés. Y el segundo punto que es necesario tener en cuenta es que para tener una agenda hay que tener un plan. Y el plan tiene que estar circunscrito mayoritariamente a los grandes contaminadores dentro de los sectores que conforman un país. ¿Cuáles son los grandes contaminadores? O sea, los grandes productores de gases de efecto invernadero. Y bueno, es la energía. Un 60% de las emisiones, según cómo se la mida, viene de lo que emite el sector energético. ¿Dónde emite mayoritariamente el sector energético? Y en los caños de escape de los autos, y de los camiones, y en las chimeneas de las fábricas. Y esto implica tener un plan de control y un plan de reducción en ese contexto de transición energética. Para eso hay que tener un plan. La Argentina no tiene plan. Entonces, la Argentina tiene que hacer un plan. Paso al otro tema. El otro gran fuente de contaminación está en, llamémosle, el agro. Pero básicamente el agro, ¿en qué? En los cambios en el uso del suelo. Entonces, ¿en qué? Y bueno, mayoritariamente está en la deforestación. Entonces, el agro
la actividad agropecuaria, etcétera, tiene que también tener un plan. Y ese plan tiene que ser un plan que tenga objetivos de largo plazo y que esos objetivos sean cumplidos. Es decir, no es hacer un plan y olvidarse, es hacer un plan y al día siguiente de hacerlo, que el plan empieza a desactualizarse por su condición de plan, hay que empezar a ver cómo lo voy a actualizar. Entonces, cada 5 años, ese plan se actualiza, se actualiza, se actualiza, y finalmente se trata de que converja al objetivo. Bueno, para tener planes hay que tener Estado. ¿Y Estado? ¿Qué Estado? ¿Estado municipal? Sí, Estado municipal sí, pero fundamentalmente Estado nacional. Es decir, no puede haber un plan nacional en un contexto de un Estado nacional vaciado, como el que tiene la Argentina, y en gran medida un Estado incapaz. Un Estado sin funcionariado, bien formado, y por lo tanto sin políticas públicas de largo plazo. No voy a tener plan de largo plazo si no tengo política pública de largo plazo. Tener una política pública de largo plazo implica tener una política del Estado nacional. Porque los estados confederados o federados, o sea, los estados provinciales, deben tener políticas convergentes con esa política nacional. No podemos tener un Estado nacional preocupado por el cambio climático y un Estado provincial no preocupados por el cambio climático. Tiene que haber una necesaria convergencia que no la hay. ¿Por qué no tenemos Estado y tuvimos Estado? Porque estamos en decadencia. Y esa decadencia se da en gran parte en este aspecto, en la caída del Estado, en los últimos años del siglo XX y en las 2 primeras décadas del siglo XXI. Es decir, ese vaciamiento que hubo del Estado en la crisis de los 90, digamos, trajo nuevos actores a la toma de decisión, que son los actores corporativos. Los sectores corporativos de diversa índole influyen en un Estado carente de funcionarios capaces. Por eso no existen planes nacionales en ninguno de estos 2 casos que estamos analizando hoy. Tampoco existe un plan nacional de transporte, pero ahora estamos hablando de lo que serían los planes nacionales para converger en una estrategia de transición energética mundial que nos lleve a un punto satisfactorio de calentamiento global menor a 1,5 grados centígrados. Bueno, lo que hemos dicho acá, o lo que ha dicho Andrés, es importante. Faltan leyes. Lo que no está en leyes nacionales no se puede implementar, porque entonces es un terreno en el cual las corporaciones hacen lo que les conviene. Bueno, falta la ley de humedales, y sí, falta la ley de bosques, o implementar la ley de bosques, sí. Tenemos la ley de glaciares, bien, tenemos que cumplir la ley de glaciares. Bueno, de ahí empieza un ordenamiento que tiene que necesariamente darse. Bueno, en función de esto, yo creo que la Argentina tiene mucho que hablar, porque fíjense que tenemos que salir de la politiquería barata, de la politiquería de la grieta. Nosotros somos un país minero, con una tradición minera. Y de hecho la minería del petróleo es la que nos llevó en su momento a ser un país autosuficiente en materia energética. Y esto empezó en 1907. Nosotros evidentemente tenemos que consumir menos petróleo. Pero esto no implica no producir petróleo. Entonces no podemos hacer de cada cuestión una politiquería en vez de hacer una discusión elevada de una política de Estado.
Hay muchos que se oponen al fracking por razones, llamémosle, ambientales. Este es un debate que no se ha dado todavía, pero evidentemente un análisis, llamémosle, excesivamente politizado, lleva a fracking no. Pero el mismo persona que dice fracking no, tiene un auto y quema nafta todos los días. Bueno, esa nafta o la compra importada para que no haya fracking, o lo produce de un yacimiento que no necesite fracking. Para tener un yacimiento que no necesite fracking, necesito encontrar un yacimiento que no sea no convencional. Necesito encontrar un yacimiento convencional que lo reemplace, y en todo caso que fuera menos dañino. Pero para eso tengo que explorar. Si no exploro, tengo que comprar afuera. Si compro afuera, tengo un problema que quizá no lo puedo pagar con los dólares que disponemos. Bueno, entonces esto nos lleva a problemas prácticos. Puedo aceptar que el fracking no. Entonces, ¿cómo funcionan los autos de la Argentina? Si yo digo a todo el petróleo no, estoy diciendo a todo el petróleo importado sí. O sea, el mismo tipo que va con el cartel que diga petróleo no, está diciendo petróleo importado sí, porque de lo contrario implicaría que los 15 millones de automóviles que funcionan con nafta hoy pasen a consumir nafta importada. Y esto es una cosa que no solo es imposible, sino que además es innecesario. Entonces, debemos encontrar los modos de resolver políticamente estas cuestiones y evitar nuestras contradicciones internas. Está claro que hay que cumplir las leyes del ambiente. Y está claro que lo que dijo acá Andrés es suficiente como para revisar ese expediente que mencionó él, que yo acá he anotado cuando dijo: el que lea el expediente de cómo fue tramitado el permiso ambiental se va a dar cuenta de las fuertes irregularidades. Bueno, eso es lo que tenemos que resolver, mejorar el Estado y cumplir las leyes. Y bueno, me parece que de acá todos nos vamos con algo para ir resolviendo, ¿no? Es decir, va a haber deforestación en la medida de que no haya leyes que la eviten y que esas leyes sean leyes justas y bien debatidas. Finalmente quiero terminar con algo. La política también en la Argentina es irracional. Y tenemos que eliminar ese irracional, porque tener una política irracional y creer que estamos en democracia, hay una contradicción, porque en todo caso estamos en una mala democracia. Entonces, me parece que acá también, digamos, los que gobiernan cometen errores serios. Voy a dar un ejemplo. La Patagonia tiene un subsidio al gas. ¿Por qué tiene un subsidio? Desde siempre. ¿Por qué tiene un subsidio al gas? Porque es una zona muy fría, es una zona muy poco poblada de la Argentina. En la Patagonia se produce todo el petróleo y todo el gas. Y siempre hubo un subsidio. Porque la gente tiene prendida la estufa el doble o el triple o el cuádruple de tiempo que tenemos prendida acá la estufa en Buenos Aires. Bueno, ese subsidio del gas, que es histórico, se venció el año pasado. El gobierno del presidente Fernández mandó una ley al Congreso para prorrogar este subsidio al gas, lo cual es elemental. Pero aparte aprovecharon para
decir, hay otras zonas frías de la Argentina. Y esas zonas frías, bueno, una era Malargüe. Sí, bueno, Malargüe es frío y es igual que la Patagonia porque está pegada a la Patagonia. Y también Uspallata, que está no tan pegada a la Patagonia, pero está pegada al borde de la cordillera de los Andes y también es frío igual que la Patagonia. Bueno, muy bien, perfecto. Y también la Quiaca. Bueno, está bien, la Quiaca también, que es parecido a la Patagonia, etc. Eso agregaba, no sé, 100.000 usuarios más a los 800.000, como mucho. No, el proyecto del Poder Ejecutivo, aprobado hace 4 meses, llevó las zonas frías a la provincia de Córdoba, hasta Río Cuarto, Pergamino, la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y esto llevó un subsidio de 800.000 personas que podría haber pasado a 900.000, por eso que estamos diciendo, a 4 millones de personas, la mitad de los usuarios de Argentina, subsidiados. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿La política? No, la politiquería. Ganar la próxima elección. Y dar ese subsidio, ese regalo del gas. A gente que era pobre y a gente que era rica, sin discriminar. Terminamos calentando el gas de las piletas. Entonces, la política, con mayúsculas, estoy hablando del Congreso Nacional, estaba haciendo en eso politiquería barata. ¿Cómo salió el proyecto de politiquería barata de la Argentina en este tema? Salió totalmente vencedor por 190 votos contra 20. Acuérdense que en el Parlamento, en el Cámara de Diputados, hay 256 diputados. Algunos estaban ausentes. Entonces, si se obtuvo 190 votos positivos, es una mayoría abrumadora. Y los 190 votos positivos eran 118 del kirchnerismo o del partido gobernante. Y los otros eran de la oposición. Entonces tenemos una comunidad, digamos, de altísimo nivel, estoy hablando de los diputados de la Nación Argentina, votando en contra de la racionalidad y haciendo también politiquería, pensando que quizá votar así generaba ventajas electorales próximas. Cosa que se comprobó que no es así, porque el mayor impulsor perdió. Bueno, esto implica mover o plantearnos una forma distinta de hacer las cosas y de abordar estos grandes temas. Bueno, yo termino con esto. Estoy muy contento que se haya dado esta charla acá, que la haya dado mi amigo Andrés Napoli, al cual me une una relación de amistad de muchísimos años, 25 por lo menos. Y trabajo junto al senador Melgarejo, a Daniel Sapsay, en temas relacionados con lo que estamos hablando, con la energía, con el ambiente. Bueno, yo creo que a la Argentina le queda mucho por cambiar, en un sentido positivo, en la búsqueda del buen gobierno. ¿Qué es tener un buen gobierno? No es tener una buena elección, ni tener asegurada ganar la próxima elección. Es tener una política de largo plazo, nacional, racional, que pueda ser ejecutada por toda la Argentina en cada lugar y por todas las provincias de la Argentina. La otra vez, la conferencia pasada fue muy parecida a esta, en un sentido. Fue dada por el secretario de Minería del presidente Alfonsín, el ingeniero Juan Barrera,
que además es asesor de la Comisión de la Unión Europea, vive en España, y nos sorprendió, hablando de política minera, y nos sorprendió dos cosas. Lo primero que dijo que no hay una política nacional minera. Lo segundo dijo que hay políticas provinciales mineras. Lo tercero es que muchas veces hay contubernios entre las empresas que quieren erradicar inversiones donde están los yacimientos y las burocracias provinciales que son lábiles y permisivas. Ante una pregunta que se hizo de si las exigencias, por ejemplo, vamos a suponer, las exigencias que habría ambientales en una región como Galicia o como el Piamonte o no sé, cualquier localidad de Europa para ejecutar un proyecto minero, si serían parecidas a las que hace la Argentina. La contestación es que no. Que el ambiente, las exigencias ambientales en Europa o en los países desarrollados son mucho más exigentes, mucho más difíciles de cumplir los estándares que los países periféricos. ¿Qué son los países periféricos? Bueno, notoriamente casi todos los de África, y muchos de América. ¿Y el nuestro dónde califica? ¿En exigencias europeas o en exigencias africanas? Bueno, esto nos lleva, insisto, a la necesidad de replantear el Estado que tenemos. Nunca vamos a tener una gran república sin un gran Estado. Y sin controles que verifiquen el control de calidad de ese Estado, que son controles institucionales que muchas veces se soslayan. Tenía razón Carlos Nino. La Argentina es un país al margen de la ley. ¿Qué quiere decir estar al margen de la ley? No poder cumplir con la ley más elemental, que dice stop o pare al entrar en una rotonda, un semáforo. No se puede cumplir. Y no hay un poder estatal que tenga el imperium de hacerlo cumplir en el momento que se comete la infracción. Que esto es lo importante, porque podría no cumplirse la orden más elemental, pero tener una presión estatal que nos lleve a disuadirnos de no cumplir la próxima vez por temor a la represalia. Y esto no ocurre. Bueno, con esto termino. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en esta reunión y nos hayas dejado estas reflexiones. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube y si tenés algo escrito, te pido que nos lo mandes. Nosotros le damos mucha importancia a esta cuestión ambiental, lo seguimos mucho amistosamente también y como colegas Arieto Guadani, y que se preocupa especialmente de la relación entre la energía y el ambiente y la necesidad de implementar los cambios ya para poder alcanzar esos objetivos planetarios de tener el control de la elevación de la temperatura planetaria en 1,5 grados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Permitime una sola cosa en el agradecimiento de este espacio y de este espacio compartido con ustedes. En primer lugar, decirte gracias a vos porque, digamos, como hace 25 años sigo aprendiendo en cada vez que te escucho, en las veces que te hemos invitado a la organización y siempre, en aquellos viajes que hemos compartido juntos. Creo no equivocarme si digo que hice los primeros palotes vinculados al tema de energía con vos y con todo el equipo del IAE. Y me parece que en este tiempo que hiciste, a mí me gusta mucho esa forma de interpretar el derecho que tenés vos, ¿no? Que vas pasando de un casillero al otro, a mí me sirve enormemente. Creo que diste una clase en 5 minutos de política pública y de Estado Nacional, así que te sigo agradeciendo como siempre, y comparto esto último que dijiste, ¿no? Lo rápido que salen las leyes que destruyen y lo mucho que le cuesta salir a las cosas que
defienden y comparan. Decían, Humedales hace 10 años que está esperando su turno en el Congreso y la ley de Máximo Kirchner salió en 2 meses. Este es lo que tenemos por delante y lo que hay que cambiar. Así que bueno, muchas gracias por la atención, por el día y por la invitación. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes acá y por supuesto, Andrés, el principal agradecimiento es hacia vos. Gracias, que estén bien, buen día. Buen día, chao. Chao, muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Jorge. Saludos a todos. Gracias. Gracias, saludos a todos.